Y, lo más importante es ver si soy tu hija o no soy tu hija. They were gonna discover my mom's ancestry DNA results and see how they compare to mine. I've already made a video previously showing exactly what the breakdown was. I'm gonna see today if that changed. I don't think it has, but we're gonna compare that to my mom's. We look pretty different. Do I look like my mom? ¿Me parezco a ti? No. Entonces, ¿de quién soy hija? Eres mi hija, pero ni yo me lo creo porque no nos parecemos. What do you guys think? You guys think we look alike? Well, aquí nos va a decir si somos madre e hija o no y de dónde viene nuestra sangre. Muy bien. Pues lo que vamos a descubrir hoy es de dónde viene tu sangre, de dónde tienes linaje, ancestros, antepasados. Sabemos que naciste en México, yo nací en Estados Unidos, pero yo tengo tu sangre, que es de México. ¿De dónde más tendremos sangre tú y yo? Vamos a descubrir ahora mismo. Vamos a ver. Vamos a repasar rapidito el mío y después el tuyo. Muy bien. Lo primero, lo obvio es que yo soy más morenita que tú. Bueno. Tú eres más güerita que yo. Bueno, soy, pero ahora ¿Eres qué? Ahora ya soy de dos colores. Pero eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de que yo tengo pelo así oscuro. Negro, oscuro y mi El piel. tuyo, pues te lo pintas güerito, pero lo tienes más clarito. Sí. Tienes la piel más clarita. Mi piel es más blanca. Ok, Sí. vamos a ver por qué. Repasando el mío rapidito, aquí me dice 51% de mi sangre, de mi ADN, es de indígena Américas de México. Yo tengo 51% indígena de nuestros antepasados. ¿Y de dónde viene esa sangre indígena? De Zacatecas de la parte sur, del noreste de Jalisco y el oeste de Aguascalientes. Entonces por ahí se han concentrado mis antepasados en esa zona de Zacatecas. Ay, Aguascalientes. Ajá, y de parte de Jalisco, yo creo que por mi abuelita, ¿no? Sí, ¿y de Aguascalientes por quién? Pues depende ahí a unos antepasados que se hayan movido. Vamos a ver. Ajá, migrado. Entonces el 51%. 29% de mi sangre viene de España. ¿De dónde y de quién? Mi mamá. De mi abuelita Elena Mi Reynosa. mamá. Su familia de ella viene de España, me habías contado, Sí, ¿no? sí. ¿Sabes de qué parte de España? No. ¿No? Bueno, no sé si conoces muy bien esto, pero en España y en Francia hay una zona que es el País Vasco. Y no es un propio país, pero es una subcultura de esta parte. ¿Ves aquí? Mira, si la pongo aquí, es una partecita bien pequeñita, pero tienen su propio idioma. Y el 8% de mi sangre viene de esa zona. 3% de Portugal. Wow. Por ahí tengo un abuelo o una tatarabuela de Portugal. También tengo sangre de Grecia, 2% de Grecia, 2% de Francia. Y acá también tengo de África. Wow. Tengo algún antepasado con sangre de África. ¿De dónde, cómo? ¿Quién sabe? No sé. Pero por ahí alguien de Senegal, no sé cómo se dice Nigeria en español. Nigeria, Camerún, Congo, África del Norte y Gales. Gales es una zona pequeñita del Reino Unido. De ahí. Y pues hasta ahí, esos son mis porcentajes. Vamos a ver cómo comparan a los tuyos. Are you ready? ¿Por qué no sale lo de tu papá? Porque para lo de mi papá hay que hacerle a él la prueba. Okay. Su sangre de él no está en este sistema. Bueno, no sangre, es lo que dimos fueron, ¿te acuerdas? Sí. Saliva. Sí. Ok, el tuyo. Vamos aquí. A ti te aparece que el 39% de tu sangre es de sangre indígena de México, de Zacatecas, el sur de Zacatecas, noreste de Jalisco y el oeste de Aguascalientes. Ese lo tenemos en común tú y yo. Pero fíjate en el 39. Muy poquito, ¿no? Pues no es que sea muy poquito, pero me sorprende a mí que yo tenga más que tú. Sí, y cuando tú eres más inteligente que yo. No se trata de inteligencia, mami, se trata de que cómo fue que si yo soy tu hija, me salió más sangre indígena a mí que a ti. Puede ser por parte de mi papá. O que me tocó más de mi abuelito, por ejemplo, mi abuelito Cuco. ¿Quién sabe? De España te tocó 27%. ¿Te acuerdas que a mí me salió 29%? Sí. Ajá. A ti te salió más vasco que a mí. Wow. Creo que el mío que era 8%. Sí. Y el tuyo salió 13%. El País Vasco es una zona increíble. Yo he visitado
¿Has visitado? Sí, he visitado, es una zona muy, muy distinta. O sea, ahora es parte de España y parte de Francia, pero si algún día pudieras conocer, es una cultura muy única, muy linda. 4% de Portugal, a mí me había tocado 3, a ti te tocó un poquito más. Un punto más. Portugal. Mira, 3% italiana. Wow. ¿Tienes sangre italiana? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Quién sabe? Europa del Este y de Rusia. También. También tienes de Rusia, 2%. Otro porcentaje de Italia. Mira, te salió 3% de la parte sur de Italia y ahora aquí 2% de la parte norte. Wow, entonces por ahí tienes algunos antepasados mezclados de Italia que a mí no me salieron. No, ya a ti ya no te salieron. Ajá. A ti te tocó 2% de Francia. ¿Quién tendrá de Francia? Sí. Mi abuelita, ¿tú crees? ¿No? Puede ser ella. Puede ser, pero mucho antes. También tienes poquito de Inglaterra, 2% de Inglaterra. Y también tienes de África. 1% de Senegal, 1% de Camerún, Congo, 1% del África del Norte. Tienes 1% del Medio Oriente, de la zona árabe. Esto, what, mira, tienes 1% de indígena de Yucatán. Wow, eso sí a mí no me salió. 1%, es muy pequeñito, pero sí te salió algo de la península de Yucatán. ¿Que sabes qué sospecho aquí que habría pasado? En los tiempos de que estaban conquistando a los indígenas en México y que los europeos trajeron muchos esclavos de África, yo creo que ahí hubo una mezcla. Pudo haber sido algún esclavo o esclava que donde se mezcló la sangre con un indígena o un español con un indígena, quién sabe, de Yucatán. Y después, como iban explorando el resto de Mesoamérica y México, pues tal vez después con el tiempo se mudaron y se quedaron en la zona de Zacatecas. Pueden ser los mismos. Hasta la última. Ajá, y la última es Noruega. Noruega es un país en la parte norte de Europa. Wow, tienes casi un poquito de todo. Mira, y aquí donde se enciende el mapa es de donde tienes sangre, de todas estas partes del mundo vienen tus antepasados. ¿Dónde se enciende la lucecita anaranjada? Todas estas lucecitas, verde, aquí anaranjado, morado, verde, verde. Tu sangre es de todas esas partes del mundo. Pero qué interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Muy interesante. ¿Cuál fue el más sorprendente de todos para ti? El de italiano. El italiano, ¿verdad? A mí también me sorprendió mucho ese, porque España, Portugal, el País Vasco, esos como que ya los esperaba. Sí, porque sí. Pero el hecho de que a ti te salió Italia. Y el de África también. Y el de África, sí, por ahí hay una historia muy interesante que se ha perdido con que no sabemos. Que no sabemos. La sospecha más grande es que tenemos algo de ancestros que fueron esclavos, que se los trajeron de África a las Américas. De ahí viene mucha historia muy interesante, quisiera saber. Pero sí, quisiéramos saber. Ajá. Quisiera poderle hacerle esta prueba a mi abuelita, a tu mamá, sí, a mi abuelito. Lo mismo estaba pensando yo, pues, ¿qué más me puede interesar saber si mi papá ya no está, mi mamá ya no está, y que nos hubiera gustado haberles hecho a ellos esa prueba, a tu papá, para saber. Pero... Sí, a mi papá pues ya no se puede, a nuestros queridos difuntos ya no se puede. No, ya no. Pero de las personas mayores que aún quedan, pienso en la tía Manuela, en tu tía Manuela. Ella, alguna vez le pregunté que si ella sabía si tenía algo de sangre indígena, porque yo la veo un poco indigenita, pero ella me dijo, no, nosotros somos de aquí. Y tal vez no me entendió, pero al decir nosotros somos de aquí, es que ella me dijo que su familia desde muchas generaciones ya vive en esta zona. Eso me da a entender que tienen mucha sangre indígena. ¿Cómo me gustaría que terminaras el video que le hiciste a mi tía Manuela? Se mira tan... ¿Terminar o continuar? Continuarlo, porque se mira tan hermosa la tía. Le vamos a poner el link aquí para que lo vean, porque está bonito. Y ella es bien inteligente.
bien viva a sus 90 años. Su edad que ella tiene, a sus 90 años, sabe más que uno y me encanta a mí platicar con ella. A mí me gustaría que le continuara su video. Sí, hay que ir a hacerle más preguntas, a ver qué más nos puede contar. Y, lo más importante, casi nos falta, es ver si soy tu hija o no soy tu hija. Ay. Mira, aquí... A lo mejor te cambiaron en el aquí hospital. en las notificaciones te dice, mira, you and Jay Aguayo, me, que compartimos ADN. Javier de Ávila, ¿lo conoces? Javier de Ávila, sí, de la Calera. ¿Sí lo conoces? Sí, él se lo conoce. Entonces, mira. Sí, los Ávila de la Calera son familiares de nosotros porque nosotros no somos Dávilas, somos Ávila, pero cuando nos registraron se equivocaron y pusieron Dávila, pero yo tengo entendido que somos Ávila, no Dávila. Entonces, de Ávila viene de... Dávila viene de que de Ávila y un error tipográfico. Sí, sí. ¿Y con quién se hizo el error? Porque a mi abuelito sí le pusieron Dávila, ¿verdad? Con mi abuelito Salvador. O con su Con mi papá de abuelo Salvador. Wow, ok, entonces... Por eso a lo mejor no salió somos Javier. ni Dávila. A lo mejor por eso salió Sí, Javier. no, aquí. exactamente, porque no por el apellido, sino por la sangre, ¿Quién más el mandó? ADN. Aquí están tus matches. Sí, sí eres Soy yo. Sí eres mi hija. Pues aquí dice que soy tu daughter. Bueno, mami, muchas gracias por compartir tus resultados con nosotros. Ahí dejen sus comentarios, díganos qué pensaron, qué les sorprendió, qué no. Gracias y nos vemos en el próximo video.